Asterisco asterisco el misterio del último tren asterisco asterisco. Asterisco asterisco capítulo 1. El rostro en las sombras asterisco asterisco. Cada noche, cuando el reloj ronda la medianoche, el último tren del metro de Edgeiz se desliza por el subterráneo, arrastrando consigo un aire de rutina y misterio. Brandon Chang, un trabajador del metro veterano, se ha acostumbrado a las caras habituales de los pasajeros nocturnos. Pero hay una figura que destaca entre las demás. Un hombre misterioso de cabello cano y abrigo largo que se sienta en el mismo lugar, en el último vagón, con una mirada que parece atravesar el tiempo. Una noche, el tren llega a su destino final, la estación de Edgeiz, y como siempre, todos los pasajeros descienden, menos él. Brandon, intrigado, decide seguirlo. Sin embargo, cuando el hombre finalmente se pone de pie y la luz parpadea, Brandon siente un escalofrío recorrer su espalda. El reflejo en el cristal revela un rostro grotescamente deformado. Siente un impulso de huir, pero la curiosidad lo aferra al lugar. De repente, el hombre frunce el ceño, como si hubiera oído los pensamientos de Brandon. Obsta a hablar, pero entonces las luces se apagan por completo. Cuando se vuelven a encender, el vagón está vacío, salvo por Brandon. La última visión del extraño resuena en su mente. Atrapado entre su creciente miedo y la necesidad de descubrir la verdad, Brandon decide investigar al día siguiente. Pero justo cuando el tren comienza a moverse hacia el depósito, una voz susurra en su oído: no estás solo. Asterisco asterisco capítulo 2. Ecos del pasado asterisco asterisco. Esa noche, el silbido del viento parece llevar consigo secretos largamente enterrados. Brandon acude al trabajo, intranquilo. Su colega, Lucy Hahn, se le acerca curiosa al notar su palidez. ¿Estás bien?, pregunta mientras recoge su equipo. Titubeando, Brandon decide compartir su encuentro del día anterior. Nunca baja en ninguna estación, dice. Y anoche, el vagón estaba vacío, pero oí una voz. Lucy muestra incredulidad, pero sus ojos reflejan un destello de interés. Deberíamos investigar, propone de pronto, sorprendiendo a Brandon. No podemos ignorar algo así. A medida que ambos comienzan a adentrarse en la historia del tren, descubren un viejo informe que revela que hace años, un accidente dejó un vagón completamente calcinado en el túnel. La lista de pasajeros desaparecidos incluye un nombre que llama poderosamente la atención: Kenji Nakamura, un excéntrico coleccionista de arte. Esa noche, Lucy sugiere que Brandon la acompañe de nuevo en el último tren. Antes de abordar, ambos hacen un pacto: pase lo que pase, nos cuidamos las espaldas. A medida que el tren se adentra en el túnel, la atmósfera se vuelve espesa, como si se estuviera transportando en el tiempo. Las luces titilan y el aire se enfría mientras el paisaje fuera del vagón se distorsiona. Justo antes de que las luces se apaguen, Lucy agarra la mano de Brandon con fuerza, pero al borde de las sombras, una silueta reaparece silenciosamente. Asterisco asterisco capítulo 3. Surgen nuevas alianzas asterisco asterisco. Cuando las luces vuelven a encenderse, la figura que aparece ante ellos no es el hombre del abrigo, sino una joven de ojos vacíos y piel pálida. Soy Mei Nakamura, dice con voz espectral. Mi padre murió en ese incendio. Brandon y Lucy intercambian miradas perplejas pero deciden escucharla. Mei revela que su padre, Kenji, estaba involucrado en un oscuro trato relacionado con artefactos malditos, cuyo destino selló en aquel fatal viaje. Su espíritu todavía vaga por aquí, buscando justicia, afirma con desesperación. Pero hay más. Antes de que puedan responder, el tren chirría bruscamente y el vagón comienza a sacudirse con violencia. Brandon se tambalea, intentando proteger a Lucy mientras Mei se desvanece súbitamente en el aire. Una fuerza invisible parece estar jugando con sus destinos. De repente, el sonido del metal retumbando sacude sus sentidos y la voz de un intercomunicador cruje: advertencia. Ha habido una alteración en las vías. Los pasajeros deben evacuar inmediatamente. Lucy agarra el brazo de Brandon. Tenemos que salir de aquí, dice con urgencia, pero cuando miran por la ventana, el túnel que conocían ha cambiado. Unos símbolos arcánicos brillan en las paredes, susurrando secretos antiguos recurriendo a sus mentes. Con una mezcla de terror y curiosidad, Brandon toma la mano de Lucy y juntos atraviesan el tren,
sabiendo que lo que descubran podría cambiarlo todo. Tras cada decisión y cada paso, algo oscuro los observa desde el abismo. Ecos de medianoche. Capítulo 1. La noche caía sobre la ciudad como un manto pesado y húmedo, mientras Matt Donovan y su grupo de amigos, incitados por la curiosidad y un poco de alcohol, se dirigían a la estación Anso, famosa por sus leyendas oscuras. ¿De verdad piensan que es cierto?, preguntó nerviosa Zoe Chang, la más escéptica del grupo. Vamos, será divertido. Además, nunca hemos visto un fantasma de cerca, ¿verdad?, respondió Jake Navarro, riendo. Los rumores decían que a medianoche se escuchaban voces en el metro, lamentos de aquellos que desaparecieron sin dejar rastro en los túneles. Capítulo 2. El aire dentro de la estación se sentía denso, como si cada sonido rebote entre sus paredes de metal. El grupo se adentró más, atraídos por un susurro que se volvía más claro. Matt. Zoe. Jack, llamaban las voces, helando sus espinas. Como saben nuestros nombres, susurró Zoe, más para sí misma que para los demás. Jake intentó hacerse el valiente, pero sus manos temblaban. De repente, un ruido metálico los sobresaltó. Todos se giraron, hallando la entrada bloqueada por un carro de mantenimiento. Estaban atrapados. Capítulo 3. Con la salida clausurada, comenzaron a recorrer los pasadizos en busca de otra vía de escape. La luz parpadeante de los fluorescentes proyectaba sombras inquietantes sobre sus rostros tensos. Debemos mantener la calma y seguir adelante, dijo Matt, tratando de sonar seguro. Zoe asintió, aunque su corazón latía aceleradamente. A medida que avanzaban, una figura solitaria se perfiló en la distancia. Parecía ser una mujer joven con cabellos largos. Cuando Jake le gritó para llamar su atención, ella solo se limitó a levantar una mano, señalando detrás de ellos. Capítulo 4. Se giraron rápidamente, pero no vieron nada inusual, solo un profundo y oscuro túnel que los miraba como las fauces de una bestia. Cuando volvieron la vista hacia la mujer, se había desvanecido. «Esto es una locura», exclamó Jake, cada vez más nervioso. «No estamos solos aquí», afirmó Zoe con un tono que no admitía dudas. Matt luchaba por mantener al grupo unido, pero las primeras grietas en su confianza comenzaban a hacerse visibles. Vacilantes, decidieron seguir el camino que parecía haberles indicado la aparición. De repente, un temblor sacudió el suelo, y un grito desgarrador resonó. Capítulo 5. El grito no provenía de ninguno de ellos. Inexplicablemente, guardaba un matiz de desesperación que parecía resonar en sus cabezas de manera enfermiza. «¡Corran!», gritó Matt. Mientras huían, las luces comenzaron a danzar, revelando caras distorsionadas y sombras inhumanas. Finalmente, alcanzaron lo que parecía ser una encrucijada. «¿Hacia dónde?», preguntó Zoe con lágrimas asomando. «Elijan rápido», presionó Jake, el pánico claro en su voz. Eligieron por instinto, sin saber que esta decisión iba a cambiar el rumbo de sus destinos para siempre. Y justo en ese momento, la luz se apagó. Capítulo 6. En la oscuridad, se escuchó un gemido. No era ninguno de ellos. «Sujétense de las manos», sugirió Zoe, tristemente consciente del paso vacilante de Jake, quien parecía atrapado en su miedo. De repente, una tenue luz se encendió, revelando las paredes cubiertas de extraño grafiti, palabras en un idioma olvidado, pero que, por alguna razón, podían comprender. «Traición», murmuró Ma mientras las letras brillaban en un rojo demoníaco. ¿A quién se refería ese mensaje? Con el corazón en un puño, decidieron seguir adelante, cuando una puerta oxidada apareció ante ellos. La empujaron con esfuerzo, escuchando al otro lado el eco de sus actos. Capítulo 7. La puerta chirrió mientras se abría, revelando un cuarto pequeño y mugriento con una consola de vigilancia abandonada. Pantallas parpadeaban mostrando partes del metro y, por un momento, creyeron ver a la mujer de antes, de pie en uno de los andenes. «Allí está otra vez», exclamó Jake señalando. En ese instante, Matt notó un par de archivos olvidados a un lado. Al abrirlos, descubrió fotografías de personas desaparecidas. En ellas, entre tantos rostros desconocidos, reconoció a alguien al fondo del archivo.
Una sombra se cernió sobre los amigos mientras Matt atrapaba su mirada. Capítulo 8. El eco de pasos resonó tras ellos, haciéndoles girar hacia el oscuro corredor por el que habían venido. No había nadie, pero el aire estaba cargado de una presencia maligna. «Debemos seguir», susurró Zoe aterrorizada. A medida que avanzaban, el sonido de agua corriendo se hizo más intenso. De pronto, un torrente de agua comenzó a bañar el pasillo, rompiendo el suelo y amenazando con arrastrarlos. Jake miró desesperadamente a sus amigos, buscando una solución. «Al puente», dijo Matt, señalando un estrecho caminito de metal que se extendía sobre la corriente creciente. No había tiempo para dudar, así que corrieron, las voces volviendo a llamarlos mientras cruzaban sigilosamente. Capítulo 9. El puente crujía bajo sus pies y, en un momento de absoluta tensión, Jake resbaló. Matt y Zoe lo sujetaron justo a tiempo, los tres temblando. «Gracias», murmuró Jake, su voz filtrada de miedo y alivio. Sin embargo, antes de que pudieran tomar un respiro, una figura encapuchada se alzaba frente a ellos al otro lado del puente. La figura habló con una voz profunda, que parecía brotar de las entrañas de la tierra. «No deberían haber venido aquí». Al dar un paso adelante, la capucha cayó, revelando un rostro inexplicablemente familiar. Capítulo 10. Era Thomas Lane, un antiguo amigo al que creían perdido en el misterio de la estación. Los recuerdos se agolparon en sus mentes, las risas compartidas y el día que desapareció sin dejar rastro. «Thomas, ¿cómo es posible?», exclamó Mar incrédulo. Él sonrió tristemente. «Empiezo a entenderlo todo», confesó, «pero el precio es alto. Han despertado algo que nunca debieron». Antes de que pudieran interrogarlo, el sonido de risas infantiles se arremolinó alrededor, y Thomas se desvaneció, dejándolos vulnerables y sin respuestas. Capítulo 11. El revoloteo de risas infantiles se convirtió en llantos agudos, reverberando contra las paredes. Atrapados entre ecos de infancia perdida y la inquietante desaparición de Thomas, el trío siguió avanzando, obligados por el instinto. «No tiene sentido», murmuró Zoe. «Nada lo tiene aquí». Pero su camino pronto fue interrumpido por una enorme puerta blindada. Talladas en ella, estaban las mismas palabras escalofriantes de antes: traición. Jake tímidamente colocó su mano sobre el símbolo, y una descarga eléctrica lo apartó. «Estamos jugando con fuego», concluyó Zoe al observar su expresión de dolor. Capítulo 12. El susto inicial se desvaneció rápidamente cuando la puerta, resonando como un tambor gigante, comenzó a abrirse lentamente por sí sola. Un viento helado los empujó hacia una habitación que creyeron llena de sombras danzantes. Una vez dentro, las sombras convergieron para mostrar los rostros de los desaparecidos. Algunos lloraban, otros susurraban advertencias. «Sé lo que buscan», dijo una de las sombras con una voz gutural, y su mirada se fijó en Matt. «El pasado requiere su venganza». Antes de que pudieran responder, las paredes vibraron y una claridad cegadora cubrió todo. Capítulo 13. Una vez que la luz disminuyó, se encontraron en lo que parecía una réplica de la misma estación, pero algo en el ambiente había cambiado. Un escalofrío distinto y constante les recorría el cuerpo. Todo estaba al revés, incluso la dirección de las escaleras mecánicas interminables. «¿Y ahora qué?», se preguntó en voz alta Jake, el único capaz de pronunciar palabras. Zoe los alentó a seguir adelante pese al desasosiego, sintiendo una determinación naciente que la impulsaba. «Hay algo más aquí, quizás otra manera de enfrentarse a las sombras», concluyó ella con firmeza. Capítulo 14. Mientras Zoe guiaba al grupo a lo desconocido, pasaron frente a un espejo gigante que reflejaba tanto los destellos de neón como las almas que le seguían de cerca. En ese momento, en el espejo apareció un tren dorado al que Thomas parecía abordar. «Es una señal», insistió Matt, forzándolos a avanzar hacia un profundo abismo que los esperaba. Sin embargo, una mujer en uniforme rojo se interpuso en su camino. «Huyan mientras puedan», advirtió, al tiempo que su rostro se descomponía en una demoníaca sonrisa. El grupo debía decidir si confiar o desafiar. Capítulo 15. Persistieron en seguir adelante, con la tentación y la desesperación latiendo en sus corazones.
Lo que hallaron al final del túnel era una plataforma distinta y más antigua, llena de telarañas y la palpitante sensación de estar presentes donde jamás debieron llegar. En el centro de la plataforma yacía un objeto envuelto en un sudario. Lentamente, Matt comenzó a descubrirlo, deteniendo el susurro que los acosaba. Dentro había un reloj de bolsillo que marcaba una hora futura y una nota firmada por Thomas. Encuentra lo que perdiste para ver la verdad escondida. Capítulo 16. Zoe palpó el frío metal del reloj, sintiendo una conexión inexplicable. Pero antes de poder elaborar una teoría, Jake tosió, exponiendo una herida en su brazo que no estaba antes. Las voces volvieron a ellos, esta vez más insistentes, apremiantes. Es Thomas. Nos está advirtiendo, murmuró Matt mientras el reloj laceraba su imaginación con ideas frenéticas. Ellos supieron que encontrar el significado detrás de la nota no iba a ser sencillo. Como eco de sus pensamientos, el reloj comenzó a anunciar la medianoche, y el túnel rugió exigiendo una resolución. Capítulo 17. Con la cuenta regresiva en marcha, decidieron dejar de huir de los secretos personales que sostenían su atadura con la estación. Matt silenciosamente reconoció su fracaso al no haber escuchado las advertencias previas de Thomas sobre los túneles. Zoe recordó cómo había ignorado una llamada de auxilio de una voz familiar el día de la desaparición. Jake, por su parte, trataba de enredar los cabos, relacionando las sombras con cada uno de sus arrepentimientos. Atrás quedaron misterios y engaños. Sus propias sombras eran el enemigo a vencer. Capítulo 18. Con un acuerdo tácito entre ellos, se adentraron en una parte inexplorada del túnel, ahora iluminada por la febril energía del tren que se aproximaba. Cada paso era la aceptación de sus culpas. Las paredes marcaban nombres conocidos, no de personas perdidas del pasado, sino de ellos mismos. Debemos enfrentarnos a nosotros mismos para salir, infirió Zoe, imprimiendo valentía a sus palabras. El eco intensificaba su misión, mas ahora mostraba una salida al final que emanaba calidez prometedora. Sin embargo, justo antes de alcanzarla, un estridente ruido metálico los detuvo. Capítulo 19. El ruido revelaba un antiguo mecanismo en marcha, y sus corazones apresurados eran empujados hacia gastadas taquillas de metal, cada una llevando mensajes atrapados en papel enmohecido. Una crisálida, más fuerte que todos sus miedos, emergió entre estas sombras. Este nuevo enfrentamiento les trajo desesperación momentánea, pero también un entendimiento renovado. Las sombras no eran sus castigos, sino recuerdos de sus errores esperando ser rectificados. Debían ofrecer el alivio necesario para liberarse. Tras depositar el reloj, entendieron que solo en la aceptación mutua y el valor de rectificar radicaba su verdadera salvación. Capítulo 20. El tren dorado apareció, despejando lo que quedaba del maleficio. Abandonaron el pasillo con resolución, la última lágrima de Jake trazando un delicado perdón en sus rostros. Finalmente, comprende Zoe quienes realmente eran, no solo a través del riesgo extremo, sino aceptando su mutua vulnerabilidad. Con el redoble del tren culminando los ecos de la estación Anso, los amigos salieron a la superficie. Lo que habían reclamado en las profundidades debía ser compartido. Por ahora, la medianoche entregaba su último secreto con un apacible y renovador silencio. La sombra en el vagón. Capítulo 1. El reflejo. Julian Cheng, un joven viajero amante de lo desconocido, aborda el tren nocturno rumbo a Arwell. En la ventana, el reflejo de una mujer vestida de blanco aparece cada noche. Su imagen se desvanece tan rápido como surge. A pesar de estar intrigado, el asiento detrás suyo permanece vacío. El misterio alimenta su curiosidad. Esa noche, antes de dormir, revisa su móvil y encuentra un antiguo foro dedicado a fenómenos paranormales donde una historia capta su atención. Una mujer vestida de blanco que habría perdido la vida en ese mismo vagón. Capítulo 2. Susurros del pasado. No puede resistirse a investigar. Julian visita la biblioteca de la ciudad y encuentra recortes de periódicos con titulares vagos sobre un accidente ferroviario. La mujer, Ayumi Tanaka, aparentemente murió en circunstancias extrañas. Decide quedarse despierto esa noche en el tren. Mientras sus parpadeos se vuelven pesados, escucha cerca su oído un susurro desgarrado: «Ayúdame». Sobresaltado, nota que el reflejo está más cerca, su rostro ansioso contra el vidrio.
Julian siente que las sombras del pasado buscan algo más de él. Las luces del vagón parpadean y un sobre aparece bajo su asiento, con una fotografía desgastada de Ayumi. Capítulo 3. El hombre del maletín. En la siguiente parada entra un hombre mayor, Amos Chan. Lleva un maletín desgastado y se sienta frente a Julian. «Buscas respuestas», dice con una certeza fría, señalando el sobre en las manos del joven. Amos dice haber conocido a Ayumi y advierte a Julian que deje la investigación antes de que sea demasiado tarde. Pero las advertencias solo alimentan el fuego de su curiosidad. Mientras la noche envuelve el tren, Julian planifica un encuentro con un bloguero local que investigó avistamientos similares. Sin embargo, Amos lo observa desde el umbral del vagón, con una mirada que augura peligro. Capítulo 4. Más cerca de lo esperado. El encuentro con el bloguero, Caleb Liu, le deja más preguntas que respuestas. Caleb revela que Ayumi era conocida por sus oscuros tratos con figuras poderosas antes de su muerte, y había un diario perdido en algún lugar del tren que podría contener la verdad. Justo cuando creemos que Julian ha hecho un aliado, Caleb confiesa que alguien lo paga por informar sobre quienes indagan demasiado. De repente, un frenazo en el tren los derriba y la figura de Ayumi aparece en el reflejo, cubriendo inesperadamente a ambos asientos traseros ahora visibles. Sus ojos parecen clavar una advertencia o un ruego. Capítulo 5. El diario secreto. Julian, decidido a no dejarse vencer por el miedo, inicia una búsqueda frenética por el diario en el tren. Para su sorpresa, Amos aparece con una admisión. Él también está detrás del diario por razones personales que no desvela por completo. Ayudan uno al otro, pero Amos mantiene su distancia emocional. Cuando encuentran un compartimiento oculto bajo las tablas del vagón, descubren páginas sueltas del diario de Ayumi, cubiertas en parte por anotaciones crípticas y manchas de tinta. Pero no están solos, la figura de Ayumi ahora está entre ellos en los reflejos de cada ventana. Capítulo 6. Acercándose al límite. Julian y Amos leen apresuradamente algunas páginas del diario. Ayumi habla de una venganza en ciernes y un traidor cerca, pero el mensaje se desdibuja en rompecabezas. Una sensación de paranoia crece en Julian y apenas puede evitar imaginar que alguien en el tren está siguiendo cada uno de sus movimientos, quizás incluso Amos. Al asomarse al pasillo, Julian observa a Caleb, sonriendo de un modo inquietante. El tren cambia de rumbo, hacia una ruta más antigua y olvidada, y el reflejo de Ayumi se posa casi tocando su hombro. Capítulo 7. Conspiraciones. Cada paso adelante lleva a más confusión, los caminos se tornan inciertos. Mientras Julian intenta digerir lo que leyó, Amos revela un pasado turbio con Ayumi, ella sabía mucho sobre él, y una traición selló su destino. La tensión entre los dos hombres es evidente, pero una alianza forzada parece necesaria. Al permanecer en el vagón por la noche, la figura de Ayumi cobra más claridad, como si necesitara de su presencia. Julian comienza a sospechar que el diario, su única guía, puede ser una trampa. Pero antes de poder discutirlo, los dos son interrumpidos por un llamado interno urgente del tren. Capítulo 8. El vagón fantasma. Ambos escuchan un golpeteo rítmico tras la pared del vagón. Dentro, descubren un compartimento oculto que parece haber sido un dormitorio. La presencia de Ayumi se torna más palpable aquí, y Julian siente una conexión inexplicable, como si un hilo invisible quisiera unir sus destinos. Un diario duplicado yace sobre la cama, pero hay algo incorrecto en las entradas. Hablan de un futuro aún no vivido y detallan una traición que involucra directamente a Julian. Mientras el tren se estremece, una corriente eléctrica se apodera de los vagones y el vagón fantasma comienza a desaparecer. Capítulo 9. Al borde. A medida que el vagón se desvanece y su contenido se borra, Julian salta con el diario duplicado en mano. Amos aún lo sigue, pero la separación de su mirada revela más de una intención detrás de sus actos. El tren se encuentra en un pasaje oscuro y Julian se da cuenta de que el diario inicial tiene nuevas palabras escritas en tinta reciente que no estaban antes. Esta noche, no la sobrevivirás. Julian tiembla, y el reflejo de Ayumi aparece más oscuro, más corpóreo, en el vidrio revisionándose una vez más. Capítulo 10. La sombra se acerca. Julian intenta mantenerse frío y compuesto. Piensa en su próximo movimiento en este juego del escondite mortal en el que el tren ha roto la línea entre dimensiones. Cuando las luces comienzan a fallar,
él y Amo se repliegan, sin embargo, la desconfianza es palpable. Al mirar a través del reflejo, Ayumi extiende una mano fantasmal que toca la frente de Julian, dándole fragmentos de su pasado que Julian jamás había pedido ver. La verdad empieza a retorcer sus ideas sobre aliados y enemigos. En este inframundo ferroviario, la traición se convierte en una pendiente cada vez más resbaladiza. Capítulo 11. Revelaciones agridulces. Detrás de la traición despuntada, Julian recuerda que el tren es un medio espiritual. Sus caminos pueden cambiar los destinos al desenterrar los secretos más oscuros. El diario duplicado revela un nombre que se había mencionado antes con brevedad: Isen Shimizu, el confidente de Ayumi que fue el primer gran traidor. De repente, Amos es iluminado por los faros de otra máquina mientras un tren alterno les invade de manera fantasmal y pasa por el suyo. Las sombras se vuelven asfixiantes, y una figura inconfundible se desploma del final del vagón y se va volviendo sólida. Capítulo 12. El último tren. La realidad y lo sobrenatural convergen cuando el tren aparente deja de ser un vehículo y más bien una puerta al pasado aún por enfrentar. La figura, Isen Shimizu, su vestimenta inmodificable en el tiempo y su sonrisa se burlan de la incertidumbre de Julian. Pareciera como si Isen hubiera estado esperando este momento, reviviendo su engaño para un desenlace insospechado. Amos, aunque dubitativo, no borra sus líneas de acción. Su determinación por hacer justicia a la sombra de Ayumi converge ahora con las intenciones de Julian. Finalmente, el tren toma un viraje extremo. Capítulo 13. Alianza forzada. Amos lanza a Julian una bolsa que contiene un artefacto salvador, una especie de brújula que Ayumi dejó tras su muerte, programado para encontrar su venganza post-mortem. Julian comprende rápidamente que Amos podría haber estado detrás de este tesoro durante todo este tiempo, pero para su sorpresa, le entrega la brújula deseando que el fin de ciertos males prevalezca sobre su codicia. Una alianza ha sido forjada por un propósito común. Desde un boceto del Diario Nuevo, algo parece indicarles que el círculo de la traición no está completo. Los vagones comienzan a fusionarse. Capítulo 14. Camino oscuro. La narrativa de la noche no tiene pausa, nueva información se despliega del diario duplicado. Ayumi tuvo el don o la maldición de la predicción, su final y el peligro venidero entrelazados. Sin embargo, la brújula ahora apunta a un destino donde la historia que aún no comprenden está predestinada a terminar. Amos reconoce la malevolencia de Isen y juntos elaboran un plan para saquear su posición. Sin embargo, la referencia de un traidor aún no identificado les preocupa. El tren pierde velocidad, y el cielo nocturno, inundado de tormenta, llueve sobre sus manos temblorosas. Capítulo 15. Saltando al vacío. Mientras el cielo parece tan inexorable como sus perseguidores, Julian y Amos deciden tomar el tren en sus manos. Estamos dentro de una pesadilla sin fin donde la traición se traslada incluso en dimensiones insospechadas. Isen ofrece una tregua, pero Julian intuye que puede ser otro golpe más engañoso que el hombre ofrece en sus descaradas propuestas. Sin embargo, comienzan a balancear sus decisiones en un exiguo esfuerzo. La voz de Ayumi cierra la negociación con un secreto imperceptible, la opción de saltar al vacío y su rostro distorsionándose en risas sarcásticas. Capítulo 16. La caída. El acto desesperado les lleva a un camino incierto. La caída les deja en un paisaje invernal que jamás habrían imaginado posible. Los trenes no son visibles a la luz del día, sino solo borradores de sombras en una dimensión helada. Julian siente el peso del pasado y el presente, las traiciones que Ayumi sufrió y la cadena de revelaciones que lo llevan a cuestionar cada paso. Desconfiando de todo, sus pies se enfrentan a un paradigma inevitable. El traidor sin rostro aún está allí. Al cierre del capítulo un rayo marca a Amos desde dentro. Julian, el verdadero traidor. Capítulo 17. Fractura en el tiempo. Con el impacto de la inesperada revelación aún fresco, Julian lucha por recomponer la estructura de sus pensamientos. Se aleja en la niebla ilusoria de la nieve, tratando de hallar equilibrio en una mente dividida por realidades. Amos, con la certeza cruelmente factual, guarda silencio mientras su rabia alcanzada lo transforma en un acechador. En la distancia, la cara de Ayumi deambula silenciosa y de una vez confirma sin palabras la culpabilidad de Julian. Aún así, con una mayoría de coraje y destellos de humanidad, le brindará una segunda oportunidad de redención. Capítulo 18. Cierre de ciclos.
Como un outsider en su propia historia, Julian revisa las memorias en orden caótico. Comprende al fin que no es el único artífice de la traición, que fuerzas superiores jugaron con sus destinos. Otro jugador aún no identificado que empuja los hilos de sus vidas con puño invisible. Al adentrarse en el bosque invernal, descubre un campamento abandonado con fotos de una reunión secreta donde se concertaban planes para eliminar a Ayumi. El tren reaparece, transformando el invierno desgarrador en su misma prisión. En la niebla, es Ayumi quien por fin interfiere en escena. Capítulo 19. Justicia más allá. Es la hora de negociar los términos finales. Julian, guiado por silencio ominoso, observa su propio reflejo en los ojos de Ayumi, quien revela con un gesto todo el drama del pasado. Hay más en Amos y particularmente en Isen, un intocable enigma que jugó su carta de manipulación hacia múltiples traiciones. Sin su patrón, Julian puede ver a 2 traicioneros más, apartándolos del tren maldito y sellando su destino. La noche se adentra, y el tren eterno los consagra con una última alternativa en esperanzas ardientes bajo el llamativo tapiz. Capítulo 20. La redención. En un destello inesperado de arrepentimiento genuino y rebeldía ardiente, Julian toma la brújula y enfrenta el final de su viaje. Junto a Amos y la sombra viviente transformada en luz de Ayumi, el tren reclina su curso hacia la liberación, dejando huecos al pasado y forjando nuevas dimensiones. Unidos en su recuerdo, la redención trasciende entre las líneas de un ferrocarril sin fin. Julian finalmente conoce el significado verdadero de ser perdonado por lo inmutable. El reflejo desvanece a Ayumi despidiéndose con una sonrisa cálida nunca antes concedida. Estación Fantasma. Capítulo 1. Ecos en la oscuridad. Steve Nakamura, un vigilante de seguridad en el metro de Nueva York, ha estado recibiendo informes extraños sobre una estación que aparece misteriosamente en el mapa digital del sistema. En un intento por resolver el misterio, decide investigar una noche. Cuando llega al lugar señalado, descubre que, de hecho, existe una estación. Cubierta de polvo y telarañas, parece haber estado abandonada durante décadas. Capítulo 2. Susurros desde el pasado. Al explorar la estación, Steve escucha risas en la distancia. Intrigado y aterrorizado, avanza cautelosamente. Las risas se transforman en susurros, y se encuentra frente a un antiguo mural que describe un accidente mortal ocurrido hace años. De repente, siente un escalofrío que le recorre la espalda y escucha su nombre pronunciado en el vacío. Capítulo 3. El primer encuentro. Mientras busca la fuente de las voces, Steve se encuentra con una mujer, Lisa Yamamoto, que también está explorando la estación. Confusa y alerta, Lisa revela que ha sido enviada por su investigación privada sobre desapariciones misteriosas. Antes de que puedan seguir conversando, una figura oscura surge detrás de ellos. Capítulo 4. De las sombras al horror. La figura los ataca, forzándolos a dividirse. Steve corre por los pasillos lúgubres, solo para descubrir que la estación parece cambiar de forma, volviéndose un laberinto interminable. Regresa al mural, encontrando un nuevo detalle: su propia silueta está plasmada allí, como una advertencia del destino inevitable. Capítulo 5. Las alianzas inciertas. Lisa aparece de repente, con una herida en su brazo. Comparten lo que saben, y una extraña conexión forjada por el miedo los une. Deciden encontrar juntos la salida, pero sus esperanzas se ven frustradas cuando un misterioso diario aparece en sus manos, revelando secretos oscuros sobre la estación y sus anteriores vigilantes. Capítulo 6. Rostros del pasado. Las entradas del diario describen traiciones entre los empleados del metro que culminaron en actos de violencia y desapariciones. Steve y Lisa descubren que algunos de ellos aún sobreviven, atrapados entre este mundo y el siguiente, buscando venganza por lo sucedido. Un rugido inhumano resuena, precediendo la aparición de uno de esos espectros. Capítulo 7. Ventanas al infierno. En cada esquina, las figuras fantasmales cantan su muerte inminente. A medida que huyen, los fantasmas les revelan, entre gritos desgarradores, el horror de sus últimos momentos de vida. Lisa nota una puerta con una luz intermitente al final del pasillo. Apuesta a su supervivencia, abren la puerta y... Capítulo 8. El pacto roto. Descubren una sala de control secreta con monitores que muestran imágenes del metro en tiempo real. Mientras observan,
Las cámaras comienzan a registrar no solo sus propias acciones, sino otras, de ellos en futuros posibles. Un video muestra a Steve traicionando a Lisa. Confundidos, su alianza se tensa, pero las circunstancias son inciertas. Capítulo 9. Los tiempos del pasado. Ambos deciden investigar este posible futuro. Lisa encuentra un nombre familiar en una de las pantallas, Ryota Kagawa, su antiguo mentor, dado por muerto hace años. Un murmullo retumba por los parlantes, revelando a un hombre que afirma ser Ryota y les advierte de una catástrofe por venir. Capítulo 10. La danza de las traiciones. Ryota explica la historia. Solo una gran traición puede liberar a las almas atrapadas en la estación. Lisa, dudando en confiar, enfrenta a Steve. El reloj en la pantalla cuenta los minutos hacia un desenlace. Desde la penumbra, Ryota les ofrece una salida, pero el precio es alto, y la traición debe consumarse. Capítulo 11. La decisión mortal. Steve y Lisa deben considerar a cuál de ellos sacrificar para cumplir con el cruel pacto que podría liberarlos. Mientras discuten, aparecen más apariciones, suplicando su redención. En un acto impulsivo, Steve intenta sacrificar a Lisa, pero el suelo se desmorona bajo sus pies, llevándolos a un nivel más profundo. Capítulo 12. En las profundidades de la traición. Aterrizan en un vagón de metro aparentemente en movimiento. El vagón está vacío, excepto por un anciano que se presenta como el primer director de la estación, fallecido hace años. Sus palabras son crípticas pero claras: la estación es un purgatorio de traiciones. Enfrenten sus pecados, exhorta, o serán absorbidos por la eternidad. Capítulo 13. Atados al destino. El vagón se detiene bruscamente, arrojándolos nuevamente en la lúgubre estación. Lisa acusa a Steve de ser la causa de su desgracia, basándose en las visiones del futuro. Una risa escalofriante llena el aire y una figura corpulenta emerge, un ser espectral que representa todas las traiciones acumuladas a lo largo del tiempo. Capítulo 14. El ojo del huracán. El ser los acorrala y revela los secretos más oscuros de cada uno. Steve traicionó a su hermano en los negocios, arruinándolo. Lisa ocultó pruebas que llevaron a varias desapariciones durante sus investigaciones. Ambos se encuentran al borde del abismo moral, forzados a enfrentarse a sus demonios personales. Capítulo 15. Redención en la penumbra. En ese crítico momento, una puerta invisible se abre en sus mentes. Una posibilidad de redención contemplan: hacer las paces con ellos mismos. Un flash de esperanza les permite visualizar un final alternativo, uno donde su sacrificio conjunto podría liberar a las almas atormentadas. Las risas en la penumbra hacen eco mientras la figura se desvanece. Capítulo 16. Los ecos de la verdad. Regresan al presente, con fuerzas renovadas. Deciden conjurar un plan para engañar al sistema espectral en la estación. Fabrican una traición ficticia, jugando con las mismas reglas que la estación impone, engañando a las sombras vivas para reunirlas y, quizás, pacificarlas de una vez por todas. Capítulo 17. La pantalla del juicio. Utilizan la sala de control para proyectar sus imágenes, destacando sus mayores errores y sus promesas de remediación. Las almas espectrales, atormentadas pero aún humanas, comienzan a girar en torno a ellos, un torbellino de antiguos lamentos. El plan parece funcionar, otorgándoles un respiro momentáneo. Capítulo 18. El grito de la estación. Pero la estación, como si fuera un ente vivo, se resiste y ruge con un vigor inusitado, amenazando con aplastarlos bajo el peso de su historia maldita. Steve y Lisa sienten que sus fuerzas flaquean y la esperanza comienza a esfumarse. Están divididos entre pelear o rendirse a su inexorable destino. Capítulo 19. La hora del sacrificio. En un desesperado intento final, deciden vendar las heridas de sus corazones con la verdad, enfrentando juntos las consecuencias. Ryota resurge desde las sombras, sonriendo con melancolía, mostrándoles que al final, la única traición que cuentan es la traición hacia uno mismo. Un portal espectral abre, conduciendo hacia lo desconocido. Capítulo 20. Libertad o condena. Sid y Lisa se toman de la mano, sabiendo que su destino, aunque incierto, será compartido. Atravesando el portal, la estación se disuelve en un mar de sombras y murmullos, dejándolos caer en el andén de la realidad.
El aire es fresco, el metro bulle con vida, pero sienten el cambio. Aunque el horror permanece en ellos, están decididos a forjar nuevos futuros, uno donde las traiciones den paso a nuevas promesas. Fin. Título: Viaje sin retorno. 1. El misterioso trayecto. La rutina del metro de Nueva York siempre había sido un alivio para Tom Anderson. Sentía que esos minutos de trayecto lo protegían de la vida vertiginosa que llevaba. Pero esa mañana, algo era diferente. Un sonido rechinante provenía de uno de los asientos vacíos. Karen Nakamura, que viajaba a su lado, levantó la mirada de su libro. ¿Lo escuchaste?, preguntó en un susurro. Tom asintió, deslizándose en su asiento con cierta incomodidad. De repente, el asiento junto a ellos bajó con un chasquido. Ambos se incorporaron, tensos, mientras trataban de calmarse con una risotada nerviosa. Una broma, dijo Karen, pero una vibración en su bolso era una señal de algo más. Tomó su teléfono con las manos temblorosas y leyó el mensaje que le helaría la sangre. Estoy justo al lado de ti. 2. La revelación oscura. El mensaje parecía imposible. Ambos sabían que no había nadie allí. Sin embargo, el aire se sintió más denso, como si una sombra invisible hubiese tomado espacio en el vagón. Tom y Karen intercambiaron miradas, la desconfianza creciendo en sus ojos. ¿Quién más recibió un mensaje raro?, preguntó Tom, alzando la voz. Algunos pasajeros levantaron la vista, más por curiosidad que por alarma. A mí, dijo John Lee, un hombre corpulento con un rostro tapizado de cicatrices. Levantó su teléfono y mostró un mensaje similar. Karen sintió un escalofrío descender por su espalda, mientras observaba a sus compañeros de viaje, ahora unidos en una inquietante camaradería. 3. Traiciones en la oscuridad. La conversación fue interrumpida por un súbito frenazo del tren. Las luces parpadearon y el convoy se detuvo, sumergiendo a los pasajeros en un sofocante silencio. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró Karen, aterrorizada. Nadie sabía. Fuera lo que fuese, no iba a desvelarse con facilidad. La tensión era palpable y el miedo, un monstruo latente, listo para devorarlos. Tom, Karen y John se miraron con determinación, no estaban dispuestos a dejar que el pánico los domara. Pero lo que ninguno sabía es que alguien entre ellos ocultaba un peligroso secreto, un secreto que se convertiría en su peor pesadilla. 4. La prueba de lealtad. Con cada minuto que pasaba, el vagón se sentía más asfixiante. Tenemos que salir de aquí, dijo Tom, decidido. El plan era simple, abrir manualmente las puertas y llegar al túnel. Empezaron a trabajar juntos, pero una voz se alzó entre susurros, siembra de discordia. Escuché que alguien está jugando un juego retorcido, dijo una mujer, señalando a John. No, protestó él con vehemencia. La confrontación inevitable rompió en caos, con gritos y acusaciones cruzando de un lado a otro. Cuando por fin lograron abrir la puerta, una ráfaga helada de aire les golpeó. Karen resbaló, quedando entre el vagón y el abismo del oscuro túnel. 5. Al filo del peligro. Tom sujetó a Karen por el brazo, su respiración entrecortada mientras la ayudaba a subir. Un rayo de alivio los cruzó brevemente, aunque el miedo seguía anidado en su estómago. No tenemos mucho tiempo, urgió John, apuntando hacia el distante resplandor de las luces del túnel. Estaban a punto de aventurarse cuando un silbido, un sonido afilado y perturbador como el viento cortando el vidrio, resonó a sus espaldas. Una sombra pasó junto a ellos, tocando apenas el borde de su visión. Nadie se atrevió a volverse. Con un nudo en el pecho, el grupo avanzó hacia lo desconocido. 6. La traición inesperada. A medida que se adentraban más en el túnel, la luz del vagón se fue perdiendo, y con ella, la seguridad. John, liderando el grupo, de repente se detuvo, mirando hacia otro desvío oscuro que había pasado desapercibido. Creo que es por aquí, anunció, desviándose con una confianza desconcertante. Espera, dijo Tom, dudando de la repentina certeza de John. Pero Karen ya había seguido al corpulento hombre. Tom, dividido entre el impulso de seguirlos o buscar otra ruta, se quedó paralizado. Cuando se decidió, escuchó un grito, el alarido de Karen,
reboteando en las paredes del túnel como un eco desgarrador. 7. Un pacto de sangre. Tom corrió hacia el sonido, encontrando a Karen temblando, con lágrimas en las mejillas. Me empujó, acusó, apuntando con un dedo tembloroso hacia John, que entornó los ojos con una expresión gélida. No te toqué, replicó él, su voz teñida de veneno. La falta de claridad sembró discordia nuevamente. Alguien no estaba diciendo la verdad, y la confianza, ya frágil, se rompía como un cristal. Sin embargo, la necesidad de cooperación era mayor. Bajo la presión creciente, acordaron una tregua, consciente de que el tiempo corría en su contra. Pero el peligro no era solo físico, algo más siniestro acechaba en las entrañas de ese túnel sin fin. 8. El fantasma del túnel. Los pasos resonaban en el túnel, un compás irregular que aumentaba con cada recodo tomado, el peligro latente pero invisible. De cuando en cuando, una brisa helada se deslizaba, llevándose murmullos crueles y risas apagadas consigo. Aquellos susurros parecían cobrar vida, burlándose de sus miedos. Hay algo aquí, jadeó Karen, viendo sombras que danzaban en el borde de su visión. John y Tom intercambiaron miradas preocupadas. Aunque estuvieran en desacuerdo, no podían negar el ambiente opresivo que los rodeaba. De repente, un chillido agudo y penetrante cruzó el túnel, exacerbando el temor que los oprimía, su precisión sonando inmoral y rigurosa. 9. Secretos del pasado. Siguiendo una luz débil más adelante, el trío llegó a una estación abandonada. Era un espacio inhóspito y desolado, con grafitis borrosos y bancos oxidados. Tom, vislumbrando una puerta semiabierta, señaló el nuevo camino. En su interior, encontraron un pequeño altar improvisado con fotografías viejas y una escalofriante nota: Ude nunca escapará. Entre las fotografías, Tom reconoció a alguien que le resultaba sorprendentemente familiar. Esto es imposible, susurró, mientras el horror lo embargaba. Cada imagen mostraba a personas que habían desaparecido misteriosamente en el metro. Entre ellas, estaba su amigo de la infancia, Mako Yomara, quien había desaparecido hace años sin dejar rastro. 10. Revelaciones crueles. Karen recogió una página, su atención cautivada por un nombre subrayado varias veces. Aquí está mi madre, murmuró, su voz creciendo en incredulidad. La conexión era imposible, sin embargo inconfundible. ¿Cómo estaban todos relacionados con esos sucesos macabros? Esto no tiene sentido, dijo John, aparentemente perplejo. Pero debajo de su sorpresa, algo oscuro latía en su mirada. Un secreto profundamente enterrado, listo para emerger. Sus dedos temblaron al tocar una fotografía desgastada. La única salida es enfrentar el pasado, se dijo, cada palabra dejando atrás una estela ominosa. Una fuerza más antigua y poderosa parecía estar tirando de los hilos de sus vidas turbulentamente. 11. Caminos de traición. Con el miedo asusándolos, se adentraron más en las bóvedas del metro, un enredo de túneles retorcidos. John, cada vez más ansioso, parecía buscar algo que hasta ahora había eludido al grupo. Tom y Karen, sintiendo la creciente distancia emocional, comenzaron a susurrar dudas. No confío en él, dijo Tom, casi inaudible, palabras llenas de incertidumbre. ¿Pero confías en mí, verdad?, preguntó ella, buscando una confirmación mientras sus miradas se cruzaban con una mezcla de desafío y esperanza. Antes de que Tom pudiera responder, un obstáculo metálico bloqueó su avance. Detrás de ellos, John sonrió, revelando su alianza secreta con lo que fuese que infestaba esos túneles. 12. Espíritus atormentados. John blandió una linterna, proyectando sombras amenazantes en las paredes. No es lo que piensan, alegó, aunque su sonrisa no inspiraba confianza. Karen intentó acercarse, buscando razones para perdonarle. Siempre habrá un precio a pagar, murmuró él, en un tono agrio. Las sombras comenzaron a moverse por sí solas, una niebla oscura que envolvía el lugar. Voces silenciadas emanaron de los muros, algunas rogando, otras riendo con sorna. Más allá de la locura, un patrón emergió: las desapariciones estaban conectadas por un ciclo de venganza. Tom y Karen debieron enfrentar la realidad de que lo que acechaba no era solo una presencia, sino un alma enojada y vengativa. 13. La puerta prohibida. Tom,
decidido a encontrar respuestas, se lanzó hacia una puerta con un antiguo símbolo tallado en la madera. Había algo en ese grabado que removía memorias dentro de él. Necesitamos respuestas, afirmó, movido por una fuerza invisible. Karen asintió, su lealtad renovada hacia él. Al empujar la puerta, una antigua oficina de control se reveló, cubriendo el polvo de décadas. Mapas garabateados y documentos amarillentos ocuparon cada superficie. Al observar la información, descubrieron escalofriantes experimentos llevados a cabo bajo la ciudad, con víctimas seleccionadas al azar. Entre los documentos, encontraron el nombre de John, confirmados sus peores temores y traiciones. 14. La forja de nuevos destinos. Con la traición de John develada, Karen y Tom sabían que su supervivencia dependía de forjar un nuevo camino. Un plan arriesgado se formó entre susurros y sombras. Karen encontró un mapa que parecía delinear un escape, pero su veracidad era incierta. Es nuestra única opción, declaró Tom, sus ojos brillando de determinación. Encontraron una puerta secreta que llevaba a una escalera en espiral, eslabones chirriantes bajo su peso. Pero mientras avanzaban, el sonido emergente de risas apagadas siguió burlándose detrás de ellos. Justo cuando alcanzaron la cima, el suelo cedió, y una celada ominosa los atrapó con zumbidos eléctricos. 15. Voces desde las tinieblas. Capturados en una cárcel eléctrica improvisada, la desesperación sustituyó a la esperanza. Un intercomunicador oculto se activó, resonando con una voz que tanto Karen como Tom reconocieron. No puedes escapar de lo que eres, dijo el eco del pasado. La voz pertenecía a Mako Yamada, amigo perdido de Tom, posiblemente manipulado por fuerzas misteriosas. La traición dolía, pero también abrió una puerta a la redención. Michael estaba en alguna parte, controlando el caos, y ahora dependía de Tom y Karen desbloquear el origen de su tormento. Necesitaban llegar a esos vestigios escondidos en la verdad, incluso si esa verdad era mortal. 16. Expiación tardía. Un débil chisporroteo dio origen a una liberación fortuita. La electricidad se disipó y su prisión se dispuso a liberarlos. Con la nueva información, Karen y Tom forjaron un camino con una mezcla de valentía y melancolía. No solo estaban luchando por sus vidas, sino por las de quienes habían venido antes. Michael necesitaba ser confrontado, no solo por traicionar a Tom, sino por contribuir a un ciclo enfermizo de secretos oscuros. Sé dónde está, dijo Karen con certeza, apuntando a un mapa flotante desarrollado sobre un escritorio olvidado. Una dirección sellada con sangre, guiándoles hacia el último enfrentamiento. 17. El corazón de la oscuridad. El subsuelo resonaba con una música discordante que parecía emanar de los muros. Los dos se adentraron en territorio prohibido, superando obstáculos y enfrentándose a demonios internos. Los sentimientos de traición y culpa empezaban a obscurecer sus mentes, pero la batalla debía continuar. Finalmente, encontraron un búnker oculto, una sala llena de monitores parpadeantes y máquinas. Al fondo, sentado en un trono improvisado, estaba Mako, su rostro marcado por una mezcla de sufrimiento y ira acumulada. Bienvenidos al núcleo, dijo con voz resonante. Si has llegado hasta aquí, ya conoces la verdad. 18. Confrontación y redención. El trío enfrentó la verdad de una manera descarnada. La traición de Mako había sido causada por una promesa rota del pasado, una deuda que cobraba con vidas de inocentes. Las historias individuales convolucionaron en un complejo entramado de pasión, odio y redención. Yo solo quería que me escucharan, se lamentó Mako, lágrimas resbalando por gráciles surcos en su rostro. Su confesión fue emocionalmente devastadora. Karen y Tom supieron que Mako ya no era su enemigo, eran parte de su historia, fracturados por complejas decisiones. Juntos, formaron una alianza renovada, jurando cerrar ciclos viciosos y restaurar la paz. 19. La última estación. Como tríada, decidieron culminar su infernal viaje desmantelando la maquinaria del terror. Removieron cables, rompieron monitores, destrozaron cintas. La máquina que alimentaba la presencia fue destruida, poco a poco, liberando a las almas atrapadas en su vórtice. En el vaciado subterráneo, entre destellos de luz y sombras derritiéndose, las líneas del destino fueron reescritas. Caminando hacia el sol, aceptaron su destino,
conscientes de que sus almas habían sido marcadas inevitablemente. Era el final de una prueba y el comienzo de una nueva vida. La última estación había venido, más allá del metal y el silencio del tren incorpóreo. 20. Un nuevo comienzo. El alivio los empapó. La superficie del mundo era un lienzo vacío, sus vidas yacen delante, dibujadas por el desafío superado y las promesas no mantenidas. Ahora podemos estar en paz, dijo Karen, en un tono más sólido y seguro. Sí, respondió Tom, finalmente liberándose de las cadenas de culpa y traición que lo ataban a su pasado. Michael, sumido en la luz del entendimiento y la aceptación, fue el lazo que los mantuvo unidos en su relación fracturada. El dolor se transmutó en esperanza, y la posibilidad de reconstrucción fue tangible en sus corazones. El metro había terminado su trayecto, un nuevo horizonte aguardaba.